el primer acto del ministro Semacha ha sido cambiar al comandante general de la policía. En principio es una prerrogativa presidencial hacerlo. Y está en nuestros estudios el flamante ministro del Interior, Dimitris Semache. Ministro, bienvenido. Buenos días, señor Nicolás, buenos días a toda la ciudadanía y muchas gracias por la invitación. Es raro decirte ministro, Dimitri. Yo conozco a Dimitris Semache hace muchos años porque ha sido un protagonista de la lucha contra la pornografía infantil, contra el abuso infantil, y hemos hecho, él como activista y yo como periodista, muchas campañas en ese sentido. Y por eso me doy la confianza de tutearlo, para que la gente lo entienda. Es cierto lo que dices, y justamente por eso mi compromiso al momento de juramentar ha sido por la infancia. Algunos no lo entendían. No es que me decían, ¿está juramentando como ministro de la mujer o qué? Sino que mi compromiso es por la seguridad de todos los ciudadanos, pero en especial de aquellos más vulnerables, como es la infancia. La infancia ha sido vulnerada en todos los sentidos, el abuso sexual, la explotación sexual infantil, la trata de personas. Esa es una de las prioridades que va a tener el sector también para enfrentar, entre otras, como las que vamos a hoy día a discutir. Ahora, una de las cosas que preocupa es la siguiente. Tal vez uno de los problemas más agobiantes para los peruanos hoy es la inseguridad. Totalmente. Es decir, estamos en una situación invivible. Nosotros reportamos todos los días en todo el Perú, pero en algunas zonas en particular donde no se puede vivir. Sí. Hay zonas de Trujillo donde no se puede vivir, hay zonas de Chiclayo donde no se puede vivir, hay zonas en Huacho donde no se puede vivir, y en esta región, en Lima mismo, es decir, hay gente que nos dice, da miedo salir a la calle, ¿no es cierto? La gente vive ansiosa, angustiada en el camino entre el transporte público y su casa porque no saben si van a llevar vivos o por robarles un celular le van a poner una pistola en la cabeza. Entonces, en ese contexto lo que ha pasado es que en vez de tener una policía empoderada, una policía que nos devuelve la seguridad, hemos tenido una inestabilidad increíble. ¿Cuántos ministros del Interior y cuántos jefes de la policía hemos tenido en este último tiempo? Ya perdí la cuenta, ¿no? Sí, en realidad son varios, pero el tema es que tú has dicho algo al inicio de tu programa que es importante. No hay que tenerle el temor al cambio. La gente quiere que cambien las cosas, porque la realidad es que si seguimos haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora, no llegaríamos al mismo punto, que no es el mejor punto en el que todos queremos estar. Si queremos cambiar la situación, habrá que hacer cosas disruptivas, cosas que llamen la atención, cosas que muchas veces no necesariamente sean del beneplácito de todo el mundo, pero necesitamos hacer. Una de ellas, por ejemplo, es lo que tú acabas de decir, empoderar a la policía, devolverles el respeto a la autoridad. Todos nosotros nos quejamos de por qué la policía quizás no actúa de manera como quisiéramos, pero estamos claros que si estuviéramos solamente en Chile con carabineros, no trataríamos a un carabinero como muchas veces un ciudadano se siente con la libertad de tratar a la policía. La policía siente que no tiene el respaldo político suficiente para actuar. Cuando actúa, hay policías que en el uso de sus funciones y en el uso del reglamento, del uso de su arma, ha disparado contra delincuentes y en ese momento está siendo procesada por ello. Y están pidiendo fiscales en Piura 20, 25 años por enfrentar a los delincuentes, porque dicen que por qué utilizó su arma si el delincuente estaba desarmado. No sé, 20.000 cosas. Claro, o sea que los policías están enfrentados a una situación absurda en la que el policía ve que se está cometiendo un delito y le pregunta, señor delincuente, ¿está usted armado? Porque si usted no está armado con una pistola, yo no puedo hacer uso de mi pistola porque si no va a haber una... O sea, esa es la situación de la policía, pero es que eso a mí me lo han dicho policías. A la ciudadanía le preguntaría, el mismo ciudadano que se siente con la autoridad de tirarle una piedra, de tirarle con un palo o tirarle agua desde un segundo piso cuando la policía está realizando un operativo, ¿lo haría si estuviera en otro país? Por supuesto que no, porque sabe cómo ese país va a actuar y cómo va a respaldar a su policía. Y eso es lo que queremos, devolverle la autoridad a la policía para que haga uso correcto, obviamente, de lo que el Estado le da para lograr el orden interno. Ya, pero eso es digamos que en ese punto estamos de acuerdo, o sea, necesitamos, yo me acuerdo cuando se lanzó la campaña, a la policía se le respeta,
y yo decía en ese momento, pero la policía tiene que hacerse respetar. Es decir, obviamente, hay que acabar con el abuso de algunos policías, con la corrupción dentro de la policía, ¿no es cierto? Y esos son requisitos fundamentales para que ese respeto sea real, pero también tiene que haber un respeto a la institucionalidad de la policía. Me acuerdo cuando entró el ministro Rubén Vargas y se chifó a 16, 17 generales para poner a un general que él conocía, al que le tenía confianza. Esas son cosas que no se pueden hacer. Es decir, se supone que en la policía debería existir un orden de méritos riguroso y reglas de juego para los accesos, pero deberían respetarse, ¿no? Bueno, lo que ha pasado, mucha gente pregunta, ¿no? ¿Por qué ha habido estos cambios? Uno, porque es parte de la... El cambio ahorita, el primer acto del ministro Semache ha sido cambiar al comandante general de la policía. En principio es una prerrogativa presidencial hacerlo. Está dentro de la ley, tanto de la ley de la policía, ¿no? Entonces no hay ningún problema cuando porque finalmente el comandante general es un cargo de estricta confianza del presidente, que es el jefe no solamente supremo de las Fuerzas Armadas, sino de la Policía Nacional. Entonces, en uso de esas prerrogativas, él tiene la capacidad de decidir quién puede ser el nuevo comandante general, y para eso tiene una terna, que son los primeros 3, y eso se ha respetado. Exitosa. En ningún momento, por lo menos en mi gestión, vamos a pisotear o vamos a hacer tabla rasa con la ley de la policía. Ahora, ¿los cambios fueron una iniciativa del presidente o una recomendación o una decisión? En realidad eso es algo en equipo, porque lo que le he planteado al presidente es que la única manera de salir de este entrampamiento es hacer las cosas en equipo. No hay una persona que venga con la solución debajo del brazo. Lo he planteado ayer ante el Consejo de Ministros a todos los ministros presentes, que la única manera de enfrentar la inseguridad es que cada uno de los sectores haga lo que tenga que hacer en su sector, porque muchas veces la inseguridad o los problemas de orden interno provienen de temas que no han sido resueltos en su momento en distintas áreas o en distintos sectores. Por ejemplo, tenemos que hacer un trabajo en conjunto con el Ministerio de Justicia y en especial con el INPE para intervenir el tema de los penales, porque sabemos que desde los penales se están cometiendo delitos de extorsión. Muchos de los temas que hoy vivimos, estas llamadas extorsivas o hasta de secuestros, se planifican en los penales. Tenemos que hacer un trabajo en conjunto. Los penales no están dentro de la prerrogativa del sector interior, pero es importante que en el trabajo con el ministro Chero, que es el ministro de Justicia, podamos definir qué es lo que vamos a hacer con inteligencia para dar un duro golpe también en los penales, porque muchas veces pensamos que ya el delincuente, al ser detenido y al ser llevado al penal, ya logramos una gran victoria. La realidad es que los penales están en una situación caótica y desde ahí se cometen delitos. Pero yo no sé hace cuántos años. Aparatos tecnológicos que ingresan. Claro, hace años que estamos hablando de este tema y se sigue permitiendo llamadas telefónicas. Se supone que debía haber los famosos bloqueadores, es decir, que nadie, excepto el uso legítimo de teléfonos públicos controlados, sí, y donde todo se graba. O sea, nadie podía hacer uso, por ejemplo, de celulares, y sin embargo se siguen usando celulares, y con celulares de los penales se siguen dirigiendo bandas enteras, no solamente cometiendo pequeños delitos. Eso demuestra que es necesario, para enfrentar la inseguridad, es un trabajo en conjunto todos los sectores. Ahora, ha llamado la atención que Dimitri Semache, que hasta hace unos días era muy crítico a Aníbal Torres Vázquez, algunas de sus declaraciones, como por ejemplo la que hizo referencia a esa referencia absolutamente inoportuna a Hitler y a su eficiencia, esté en el gabinete. O sea, ¿cómo se ha manejado esto? Porque además ha llamado la atención. Normalmente ocurre que un político, cuando es nombrado en un cargo y ha tenido expresiones que puedan crear algún conflicto, borra de sus redes sociales todo lo que dijo. Bueno, en el caso tuyo no ha pasado, está todo ahí. Lo que yo he dicho es algo que nadie me obligó a decirlo. Es algo que yo creo en su momento. Obviamente, ¿quién va a poder halagar a Hitler? ¿Quién puede halagar a Mussolini? Nadie lo puede hacer. Pueden haber errores que se cometen, entonces uno puede criticar, uno es libre de criticar, uno no tiene que decirle sí señor a todas las cosas que se hagan. Uno tiene, si el presidente ha puesto la confianza en mi persona, es para que yo le diga las cosas que creo que son las correctas, no para que yo le oculte cosas o para que yo
acepte cosas que no son las correctas desde mi punto de vista. Entonces, creo, me siento con la libertad. ¿De esto han hablado ayer? Me siento con la libertad, por supuesto, me siento con la libertad de decir las cosas que necesito decir, de hacer las cosas que necesito hacer. Le he pedido al presidente que confíe en el criterio, no solamente mío, sino de estamos armando un equipo. No hay, te vuelvo a decir, no hay una sola persona que tenga la solución. Claro, sola. pero por ejemplo, tú no solo has hecho referencia, Dimitri, a ciertas expresiones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, sino tú has hablado de este tema del que yo acabo de hablar en la introducción del programa, de la necesidad de tener un equipo de gobierno con otras características y con otros requisitos, digamos, de los que se han manejado. He visto muchas críticas que me hacen, ¿no? Si trabajé con tal o cual persona. No han podido hacer ninguna crítica si estoy vinculado a algún hecho delictivo, que si he sido denunciado en una comisaría por violencia contra la mujer o violencia familiar o porque tengo algún negocio ilícito, y no lo van a poder hacer porque no existe. Entonces han comenzado a encontrar cosas de que si trabajó con tal o cual persona. Ya se ha dicho, por ejemplo, hace un rato el general Remigio Hernández me llamó la atención, ¿no? Porque yo me acuerdo de esto claramente, con el seguimiento que hicimos a la campaña electoral, que en el equipo de seguridad ciudadana, de plan de gobierno en relación a seguridad ciudadana, estaba Gino Costa, estaba el general Remigio Hernani y estaba Dimitris Enmanche. Exacto. ¿No? Eran parte de un mismo equipo, incluso hay registros, pero por alguna razón no nombraron a quienes esperaban. O sea, se suponía que iba a ser o Gino Costa o Remigio Hernani, el ministro del Interior. Ninguno de los dos fue. Terminó siendo Basombrío. Y tampoco fui convocado durante todo eso en el sector interior. Pero esta mañana Remigio ha dicho poco menos que los caviares han tomado el Ministerio del Interior. O sea, ¿cuál es la relación de Dimitris Enmanche con Gino Costa? Y claramente son un grupo, ¿no? No sé si es mi relación es haber trabajado con él desde el año 2001 al 2004. Es una relación amical también porque lo conocí cuando yo era dirigente estudiantil. Él era el encargado de la Defensoría del Pueblo en materia de derechos humanos con el doctor Jorge Santisteban de Noriega. Yo era dirigente estudiantil en la época del 97, 98, 99. Exitosa. Y es ahí donde conozco al defensor del pueblo. ¿A quién va a negar la capacidad y la interés moral del doctor Jorge Santisteban de Noriega? Y es ahí donde conozco al doctor Gino Costa. Y con él me une esa amistad que luego me convoca. Mi primer trabajo en el Estado ha sido en el sector interior, para encargarme del tema de trata de personas, de rondas campesinas y otros temas más. Y como hombre de Estado, yo trabajo en el Estado desde hace más de 20 años. Bueno, en algunos momentos he trabajado para organismos internacionales, llámese el Banco Interamericano de Desarrollo, Naciones Unidas, el PNUD, UNODC, pero me he preparado para eso. Me he preparado para trabajar y aportar en el Estado. Y obviamente cuando piden, por ejemplo, experiencia, yo tengo más de 20 años de experiencia en el sector estatal y la pregunta es, ¿cómo podría tener esos años de experiencia si no trabajo en distintos gobiernos? Entonces yo no trabajo para un gobierno, yo trabajo para el Estado. Y justamente esa es una de las cosas que expuse ayer ante el Consejo de Ministros. Necesitamos generar políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos. Que tengamos una mirada, qué queremos del Perú al 2030, al 2040, al 2050, donde quizás ni tú ni yo estaremos presentes para verlo, pero necesitamos generar políticas que permitan al país desarrollarse, no tener una mirada de corto plazo o de un plazo inmediato. Necesitamos que el desarrollo esté ligado a políticas que permanezcan en el tiempo y que no dependan de quién entre o no entre, porque acá estamos muchas veces a la deriva de quién entra y quién no entra. Existen países desarrollados que han logrado que sus políticas perduren más allá de quién sea elegido o no. Vendrán matices, es verdad. Algunas veces... Claro, a mí me llamó, siempre hablamos de Chile como referencia, aunque ahora hay gente que se arrepiente de haberlo tomado como referencia por la explosión social, pero por ejemplo a mí me llamaba la atención que en Chile había el proyecto del metro y el metro nunca paró porque cambiaron los gobiernos y pasó de gobiernos socialistas a dictaduras y a... Es decir, pasó de todo en términos políticos, pero nunca paró el metro de Santiago. O la regionalización en Chile, que fue una regionalización muy bien hecha. A nadie se le ocurrió porque cambiaba el gobierno, porque eran políticas de Estado. Nuestro país necesita justamente eso, políticas de Estado que puedan permitir que quien entra no venga y
haga tabla rasa con las cosas, que quiera refundar el país, sino que continúe con esas políticas, las mejore, porque siempre hay gobiernos que pasan, que han hecho cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas hay que seguirlas, continuarlas, fortalecerlas. Las cosas malas hay que eliminarlas de plano. Y una de ellas es cómo enfrentamos la corrupción dentro de cada una de las instituciones. Porque la corrupción es la que más daño hace al Estado y la corrupción no tiene tinte político. Por supuesto, eso está claro, ¿no? Porque en un momento la izquierda pretendió vender la imagen de que, digamos, la derecha era corrupta, la izquierda era honesta. Bueno, ya estos años nos han dejado absolutamente claro que la corrupción no tiene color político, ¿no? Y menos aún cuando... Se necesitan en el Estado gestores que utilicen los recursos del Estado, que son recursos de todos los peruanos, de la mejor manera, la más eficiente, la más adecuada, y que en el uso de esos recursos no se diluya para beneficiar a unos cuantos, ¿no? Tenemos que ir a la pausa, Dimitri. Quisiera que regresemos a hablar de cómo se va a combatir la corrupción en la policía, de qué es lo que ha pasado con las declaratorias de estado de emergencia, que así como vamos no parecen ser de gran utilidad. ¿Cómo se va a enfrentar la crisis de inseguridad? ¿Qué estrategias tiene Dimitri Senmanche para hacerlo? Vamos a la pausa. Regresamos con el ministro del Interior. Volvemos. Estamos en Exitosa, que en este mes de mayo es la voz de las madres del Perú. Está en nuestros estudios el ministro del Interior, Dimitri Senmanche, y estamos hablando ahora de qué es lo que pretende hacer Dimitri Senmanche para cambiar las cosas. Porque tú mismo, Dimitri, has sido crítico con respecto a las declaratorias de estado de emergencia. Es decir, ¿por dónde se empieza a resolver la crisis de inseguridad que vivimos? En principio, si tú haces memoria, yo he estado hasta hace poco en el Ministerio del Interior como jefe de gabinete en la gestión del doctor Avelino Guillén, en la que se plantea el estado de emergencia, pero que al final, si bien se discutió y se aprobó en el Consejo, no se publicó, sino hasta nuestra salida, ¿no? La idea de nosotros cuando planteamos el estado de emergencia en su momento era no entender que la declaratoria de emergencia de por sí es una solución, es un instrumento que se requiere junto a un plan. O sea, tú necesitas un plan y que en ese plan necesitas acortar ciertos caminos y por eso puedes utilizar el estado de emergencia. Nosotros veníamos de hacer el operativo en las Malvinas, que fue un operativo muy exitoso, que nos había costado sangre, sudor y lágrimas sacarlo porque teníamos que lograr que el Ministerio Público aprobase todo lo que se tenía que hacer durante la intervención. Entonces dijimos, bueno, vamos a sacar un estado de emergencia que nos permita, por un lado, realizar operativos de impacto, prescindiendo de ciertas cosas, ¿no? Obviamente con información de inteligencia que nos permita saber que lo que estamos haciendo va a golpear duramente la criminalidad, pero eso tenía que ir acompañado también de un paquete legislativo y de otras acciones que desgraciadamente no se han acompañado. Entonces, lo que nosotros ahora, al entrar a este periodo, a esta gestión, lo que estamos encontrando es que ya existe el estado de declaratoria de emergencia, la gente no la siente en la calle. Lo que vamos a hacer es comenzar a utilizar esa declaratoria, para realizar acciones de impacto. Si la gente le preguntan si existen zonas liberadas, no solamente en Lima, sino a nivel nacional, por la delincuencia, rápidamente te va a decir que sí. Hay zonas que durante las 24 horas no puedes caminar por ahí sin ser asaltado. Entonces, esas cosas hay que cambiarlas. Estas 20, 30 zonas que, entre comillas, la delincuencia le ha ganado al Estado, pues la vamos a recuperar. Y ahí intervienen las Fuerzas Armadas en ese tipo de operativos para tomar control. Las Fuerzas Armadas solamente podrían intervenir a solicitud nuestra como sector interior en apoyo. Ellos no pueden intervenir operativamente. O sea, no puede haber, la gente no se puede imaginar a una persona, un militar, claro, realizando un allanamiento, ¿no? Sino que podría ser imaginemos, vamos a golpear una zona que con inteligencia sabemos que puede haber una respuesta no solamente interna, sino externa. Entonces se hace un cerco perimétrico a una distancia apropiada y ese cerco podría estar en manos de las Fuerzas Armadas, que nos podrían ayudar a que todo el poder operativo de la policía se concentre en el operativo mismo, ¿no? Ahora, acá hay un tema de
digamos, el liderazgo, ¿no es cierto?, de la guerra, en la guerra, porque esto es una guerra contra la delincuencia. Y donde lo que los ciudadanos esperamos es que se inviertan los miedos, que los que tengamos miedo no seamos los ciudadanos, sino sean los delincuentes. Pero para eso se necesita, por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que se supone que es el máximo instrumento para desde ahí dictar las políticas y controlar cómo se realizan. Prácticamente no funciona, no ha funcionado como debería. Hoy a las 10 se ha convocado un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Hoy día, saliendo de acá, tengo que ir al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde vamos a discutir no solamente estos temas, sino que vamos a tratar de despolicializar la seguridad ciudadana, que los demás sectores entiendan que también ellos son partícipes, porque muchas veces se piensa que, ya, seguridad ciudadana, que salga la policía a explicarnos qué hacer. No, la policía sí tiene un rol preponderante, también tiene un mandato por parte de la Constitución, pero los demás sectores tienen que aportar desde sus espacios para lograr una adecuada seguridad ciudadana en la parte de trabajo, en la parte de educación, en la parte de salud. Es decir, cada uno de los sectores aporta en algo al tema de la seguridad ciudadana. No solamente es la policía la que tiene que intervenir. Muchos de los temas que se ve obligada la policía a intervenir es porque son problemas que nacen desde otros sectores por no haberse atendido adecuadamente o en su momento digamos el componente puntos, social, ¿no? Nosotros hablábamos antes de la pandemia de una cifra que nos resultó alarmante, que es los famosos ninis, ni estudian ni trabajan, que son jóvenes, 1,5 millones se calculaba según el INEI de chicos que podían ser calificados como ninis. Y que la pandemia los ha incrementado. Y los ha multiplicado. Ahora, el problema es que ¿cuál es el destino de estos chicos? No estudian, no trabajan. Si tienen acceso a trabajo, es a los peores trabajos, con los peores horarios, con las peores remuneraciones por debajo del sueldo mínimo, sin ningún derecho laboral. Es decir, son súper explotados los chicos, ¿no? Y por el otro lado no tienen oportunidades de estudiar, y en el caso de que accedan a estudiar, la oferta educativa, todos sabemos lo que ha pasado por lo que tuvo que ser creado el SUNEDU, ¿no es cierto? Por el desastre en que se convirtió. También es otro tuit que yo he apoyado el proceso de fortalecimiento de la SUNEDU, y que tampoco lo voy a borrar, no tengo por qué borrarlo, no tengo por qué desdecirme de algo que en su momento yo he puesto como... Claro, pero el tema es que si se quiere tener es decir, hay un lado de la lucha contra la inseguridad que tiene que ver con el tema estrictamente policial. Eso no ha estado funcionando como debería, pero tampoco ha estado funcionando lo otro. Es decir, si no le damos oportunidades a los chicos, es decir, un chico en un barrio llega y de repente está pintada en la pared la cara de alguien que murió a balazos, un muchacho mocoso que murió a balazos y es una especie de héroe popular. Y este chico está jodido, sin chamba, con una familia en crisis, es decir, no hay empleo, no hay ingresos suficientes, no puede estudiar, y al costado llega su vecino en una moto con las zapatillas de moda, el gorro de moda, la camiseta de moda, que es un delincuente, está metido en una organización de delincuentes. Y esa comparación termina seduciendo lamentablemente a muchos chicos que terminan involucrados de algún nivel en el mundo del delito. En el mundo está probado que la deserción escolar es uno de los criterios de aumento de la criminalidad en cualquier país. Es decir, si hay deserción escolar, de todas maneras va a haber un incremento de la criminalidad en ese país. Entonces tenemos que, eso es un tema que también le toca al sector educación, es decir, por eso hablo de que la lucha contra la inseguridad ciudadana es un tema multisectorial. Pero lo que atañe a mi sector, por ejemplo, vamos a fortalecer la Digimin, porque necesitamos tener información fidedigna, de primera mano, que no termine siendo una coladera de información, para que informaciones que debería ser solamente de uso de ciertos grupos policiales terminen en manos de terceros. Tenemos que fortalecer a la DGMI con analistas de información, no solamente gente que haga resúmenes de diarios o resúmenes de informaciones que han escuchado, sino que hagan análisis prospectivos para que nos permitan a nosotros tomar decisiones. ¿Pero eso qué significa? ¿Que va a haber una evaluación, por ejemplo, en DGMI? En realidad va a haber una evaluación a nivel de todo el sector. O sea, necesitamos cambiar las cosas si queremos cambiar los resultados, ¿no? Sin entrar a un tema de análisis de la política en ese país, pero tenemos que ver lo que ha hecho El Salvador con las maras.
Es decir, lo que ha hecho Bukele hay que rescatarlo en el punto de que muchos gobiernos pasaron y decían que era imposible resolver el tema de las maras. Y hacían estudios tras estudios tras estudios y se llenaban de información de qué hacer, qué no hacer. Entró el presidente, han pasado 2 años y medio, 3 años de su gestión y el tema no es que se haya resuelto al 100%, pero el golpe es contundente, por lo menos al 80%. 10.000 personas al día detenían, 10.000 personas diarias. Lo que tú has dicho, el delincuente ahora es el que tiene miedo al Estado, no el Estado al delincuente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso tenemos que devolver. No, hay una imagen impresionante. Pues yo he estado siguiendo lo del Salvador porque me llamó la atención. Y Bukele salía diciendo, antes tener un tatuaje era señal de orgullo y de identificación de que era parte de alguna. Ahora se lo borran. Ahora están desesperados borrándose los tatuajes. Exacto. ¿Por qué? Porque si te agarran con el tatuaje, eso es una prueba de que eres parte de una organización criminal. Por eso que hay que aprender de las cosas buenas que otros países hacen o que otros sectores hacen, pero obviamente esos son acciones disruptivas que va a generar cierta crítica. Yo lo que le pido a los que han felicitado mi designación y también especialmente a los que han criticado, que nos den la oportunidad de demostrarle que no hemos entrado a beneficiarnos ni económicamente ni políticamente. Yo no pienso ser candidato de nada. Pero no le tiene miedo, o sea, a mí siempre me ha preocupado un tema, es decir, lo voy a poner en términos muy extremos. Tú lo que necesitas en el Ministerio del Interior no es a un defensor de los derechos humanos, voy a ponerlo en términos extremos, sino alguien de que sea consciente de que va a haber que poner mano dura y que probablemente en ese proceso, al final de tu mandato, termines acusado por haber violentado algún derecho humano. Que no necesariamente tiene que ocurrir, pero que mano dura tiene que haber. Vuelvo a tomar lo que escuché una vez del presidente Bukele decir, ¿no? Porque muchos de los gobiernos que comenzaron a criticarlo, entre ellos Canadá, Estados Unidos, criticaban ciertas acciones. Y él dijo, para yo ser como ustedes son, necesito hacer lo que ustedes hacen, no lo que ustedes dicen, ¿no? Muchas veces los gobiernos extranjeros nos dicen cómo hacer nuestras cosas, pero ellos en sus países hacen otras. Claro. Entonces necesitamos imitarlos. Si queremos hacer las cosas y llegar a ser en su momento un país desarrollado, tenemos que hacer lo que hacen los países desarrollados. Para eso es, como te digo, fortalecer la información es vital, la DIGIMIN, fortalecer la DIVIAC, necesitamos enfrentar el crimen organizado con una organización que no necesariamente tenga que depender, como hoy depende la DIVIAC, ¿no?, de una dirección, sino que lo que hablamos en su momento es subirle de nivel a una dirección, fortalecerle no solamente de manera logística, sino en personal, no quitarle el personal, no extinguirle el personal, claro, no ponerle personal poco... Pero eso es otro tema, el tema del personal. O sea, cada vez que se habla de la crisis de inseguridad ya se sabe lo que hay que hacer, digamos, en términos de control de seguridad ciudadana en la calle. Es decir, tienes que tener la mayor cantidad de policías en la calle, tienes que tenerlos articulados con los serenazgos, incluso con los policías particulares, con los vigilantes de barrios, con las juntas de vecinos. Claro. Tiene que articularse todo lo de información que se pueda tener, es decir, necesitamos un sistema de cámaras integrado, necesitamos meterlo en vigilancia electrónica como en todas las ciudades modernas del mundo. En Lima no tenemos, en el Perú no tenemos, en todo el mundo hay. Sí. Entonces, en Ecuador hay, y acá no tenemos, o sea, es increíble. Tema que se va a tocar justamente en el CONASEC de hoy. Hoy. Y hoy se va a tocar ese tema en el CONASEC. Ayer estuvimos con el alcalde de Lima conversando, vamos a trabajar en conjunto con el alcalde para integrar realmente a los serenos con el trabajo policial. Queremos también sumar a los alcaldes distritales para lograr tener serenazgos sin fronteras, para que no tengamos esta lógica de que no, yo no me meto a este distrito. Porque no me toca. En realidad hay muchas cosas que se sabe que se deben hacer, el tema es hacerlo. Porque muchos de los temas que tú bien lo has dicho, se saben, pero no se hacen. Claro, por ejemplo, nosotros estamos en una solitaria campaña, no compres robado. Exacto, o el celular más caro. ¿No? Claro, porque está, y tiene que haber algún tipo, y ahí viene la integración, tiene que penalizarse. O sea, si tú vas a comprar un celular que tú sabes que es robado, tú eres un delincuente. Ahí viene, o sea, tú eres tú eres cómplice del asesinato o del daño que le han provocado a la persona a la que le robaron. La vez pasada que estuve acá entrevistado, o que fue creo que por internet, cuando estaba en el sector interior te dije, hay que enfrentar a los mercados ilícitos. Es algo que se tiene como prioridad.
existe los mercados porque hay una alta demanda. Entonces también hay que comenzar a golpear a quienes adquieren aparatos electrónicos de procedencia ilícita. Exitosa. Hay que convertir el hurto simple en hurto agravado cuando se trata de aparatos tecnológicos, porque ya no necesariamente necesitamos pensar que el costo del aparato tiene que estar relacionado a si es falta o es delito, sino que lo que hay que ver ya no es lo que cuesta el aparato, sino la información que contiene este aparato. Tu celular vale no porque sea de marca o porque valga... Claro, no importa si vale 500 soles o 3.000. Porque tiene información personal, tiene tus cuentas bancarias, tiene tu correo electrónico, tiene tus redes sociales, tiene información No, y privada. además porque ha sido arrebatado con violencia, es decir... ¿no? Pero incluso en realidad, convertir eso en un hurto agravado va a ser un hecho también importante, comenzar a penalizar duramente a los que adquieren, porque se nos ha hecho casi algo común pensar que estamos aprovechando una oferta de un aparato que vale 3.000 o 4.000, lo encontramos a 1.500, pero sabemos que eso no puede ser, si no es que sea de procedencia ilícita. Ya, ahora, ¿esto qué significa? Que se va a conjugar la recuperación de las calles, por así decirlo, con un trabajo de inteligencia para golpear... Los mercados ilícitos. Porque ¿de qué te vale capturar a un ladrón de celulares si no capturas y destruyes las cachinas y los puntos de... Exacto, golpear la médula ósea del crimen organizado, ese crimen organizado que ya no te roban el celular para venderlo, sino se vende en grandes bloques, y muchos de ellos, primero, se utiliza toda la información que se obtenga de los celulares, y acto seguido, cuando ya no se le puede sacar más información, se le cambia de email, se saca al exterior y se introduce en mercados externos. Y lo mismo, lo que se roba en el exterior se introduce en el mercado nacional. Hablando de Basombrío, al que nos referíamos hace un rato, que dicho sea de paso, no me quiere mucho, pero desde acá le mando también mis cariños a Carlos Basombrío. Pero dice... Retos inmediatos para el nuevo Mininter: capturar a los sobrinísimos y a Pacheco. 2. Retomar la erradicación de cultivos ilegales de coca. Y 3. Medidas serias contra la inseguridad ciudadana con indicadores concretos de resultados. Para ir punto por punto. Lo de los sobrinísimos. En principio, capturar a las personas que están requisitoriadas es uno de los principios que nosotros vamos a seguir. Y cuando digo personas requisitoriadas, no me refiero a uno o a otra persona, porque creo que es importante que se entienda que las instituciones no pueden mezclarse de manera personal con temas judiciales, porque si no pueden entenderse que hay una política e incluso eso beneficiar en su momento a las personas y decir hay una persecución política contra mi persona. No, se persigue a toda aquella persona que ha sido solicitada y se le pone con un monto para ser capturado, o sea, se le pone una recompensa y se le está exigiendo a la policía hacer grandes capturas. Entonces, yo no me voy a referir a las personas, pero sí me refiero a que todas las personas que son requisitoriadas y que están altamente buscadas tienen que ser detenidos prontamente, y para eso se necesita ¿qué? Inteligencia, la que estoy hablando. Necesitamos fuentes de inteligencia. Porque ¿cómo vamos a capturar a alguien si no tenemos inteligencia? Si la información de inteligencia termina... Ahora con las interceptaciones legales de teléfonos, con el seguimiento a los movimientos de los equipos, absolutamente... Ahora, coincido con retomar de la erradicación de cultivos ilegales de coca. Y no solamente eso de manera general, sino en el BRAEN, entrar al BRAEN. Necesitamos retomar el control, pero el problema, pero los especialistas en temas de narcotráfico dicen que ahora el BRAEM ya no es solo el problema del BRAEM, que lo que está ocurriendo ahora es que los narcotraficantes que invierten muchísimo dinero en tecnología, en genética, han desarrollado variantes de la hoja de coca que se pueden cultivar en la selva baja y están invadiendo territorios de las comunidades nativas y están asesinando nativos o sea, el asunto se está poniendo grave porque en un corto plazo ya vamos a ser el primer productor de lejos, no solo de hoja, de pasta como éramos antes, sino de clorhidrato de cocaína. Entonces, Basombrío dice eliminar los cultivos, pero se olvida del abastecimiento de insumos, se olvida de la salida impresionante de droga que está saliendo, para empezar, del Callao, a través de containers. Claro, la droga no sale necesariamente del aeropuerto. Y la cantidad de vuelos que se levantan cada día. Un amigo policía me contaba el otro día que ha contado como, creo que eran 70 aeropuertos clandestinos.
por lo menos 70 solo en la región San Martín, que él ha podido ver. Para comentarte, nosotros hemos visto que hay esta serie en varios países, acá también, aeropuertos donde se detienen a personas que están llevando drogas. ¿Tú crees seriamente que eso es una lucha real y frontal contra el verdadero narcotráfico, o es entrar al puerto del Callao y comenzar a ver todos los containers que salen? ¿Cuánta droga en porcentaje sale por el aeropuerto y cuánto por el puerto del Callao? ¿Cuánto crees? Es inmensamente, toneladas. Totalmente distinta. Entonces, enfrentar de manera seria es también comenzar a enfrentarse a organizaciones criminales, y una organización criminal que tiene dinero también tiene poder. Entonces va a comenzar a golpear cualquier actividad que uno quiera hacer de manera seria, va a encontrar un rechazo, y eso lo deben saber todos los exministros, todos los que han pasado por la cartera de Interior, el doctor Basombrí, el doctor Costa, Pedraza, Pérez Guadalupe, todos saben lo difícil que es un sector como el Interior. Claro, pero sigue ocurriendo. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo es posible que la SUNAT tenga a cargo el control de insumos peligrosos que son usados como, ¿no es cierto?, precedentes para la fabricación de clorhidrato. O cómo es posible que estén despegando todos los días avionetas por todos lados en el Perú. O sea, eso es una cosa que no nos podemos permitir. Hay la dificultad por el derribamiento de una avioneta donde fallecieron ciudadanos norteamericanos, a partir de lo cual se bloqueó. Eso está años, más de pero 15 años. Pero eso hay que cambiarlo. Se puede hacer las cosas bien, se puede coordinar las cosas de tal manera que no se dañe a personas inocentes en la persecución de estas avionetas, ¿no? Ahora, hay un tema que nos lleva directamente esto del narcotráfico a otro gran problema: la corrupción en la policía. Porque hay corrupción en la policía, en la pandemia se puso en todos lados, pero en la policía también. Y en el aparato estatal existe esa corrupción porque existen empresas privadas que corrompen, ¿no? O sea, la corrupción no nace de la nada, existe el corruptor y el que es corrompido, ¿no? Nosotros vamos a enfrentar duramente la corrupción a partir de mejorar también las fuentes de contrainteligencia. Necesitamos saber qué es lo que se hace en las unidades ejecutoras. Nosotros tenemos unidades ejecutoras en distintas regiones. Necesitamos saber cómo se está gastando ese recurso, si ese recurso está no solamente gastándose, porque hay una idea equivocada de evaluar una gestión sobre el porcentaje de recursos que va gastando. Y eso es algo que siempre critiqué, y me acuerdo, no voy a decir la institución, es una institución internacional que medía a los buenos funcionarios por el nivel de porcentaje el nivel de ejecución. De ejecución. Y yo le decía que ese es un gran error, y eso sucedió porque habían gobiernos regionales que gastaban, en julio o agosto ya tenían casi el 100% ejecutado, pero la región seguía siendo pobre, no seguía avanzando, y ese dinero iba a proveedores que ni siquiera cumplían. Entonces, la cuestión no es ejecutar por ejecutar, sino ejecutar bien, y para eso necesitamos fuentes de contrainteligencia al interior de la policía, al interior del sector interior, que nos diga si los recursos están siendo bien ejecutados o no. Pero no sería necesario puntualmente, porque esto lo hemos discutido muchas veces antes. Es decir, en determinado momento en Colombia, por ejemplo, se tomó la decisión no solo de hacer lo que se está haciendo acá, de alguna manera, que cada vez que un policía está involucrado en un delito es tratado como un delincuente común y no tiene ninguna protección. Pero en Colombia tomaron una decisión mucho más drástica. Hicieron un barrido. Porque en la policía todo el mundo sabe quién es, pues en las comisarías, en las dependencias, todo el mundo sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Por supuesto. Entonces, ¿no sería saludable hacer una operación de limpieza de la policía? Sí, pero eso se tiene que hacer conforme a la norma. O sea, yo quisiera muchas cosas que no puedo en este momento hacer, porque tengo que esperar a fin de año para que en las invitaciones podamos ver quiénes suman y quiénes no, quienes podrían estar restando y que deberían irse a su casa, ¿no? Están acá van a estar en unos minutos con nosotros los dirigentes de las comunidades de Las Bambas. ¿Cuándo se va a resolver el levantamiento del estado de emergencia? Porque hay una propuesta de levantar el estado de emergencia junto con el levantamiento de las medidas de fuerza. Entiendo, porque eso es algo que se está discutiendo fuera de mi sector, lo está discutiendo Justicia, lo está discutiendo Energía y Minas y otros sectores más, que ahí desde ayer están reunidos en varias mesas para discutir y llegar a acuerdos. Creo haber entendido que lo que se quiere es que las dos cosas se den simultáneamente. No puede haber una coacción al Estado de decir o haces esto o
o sigo acá presionando? No, porque es una cadena, es decir, lo que reclaman las comunidades es que hay acuerdos o compromisos pendientes que no se han cumplido. Como no les hacían caso, supuestamente a partir de eso se generaron medidas de violencia, bloqueo, y a raíz de esto se genera el estado de emergencia. Entonces, la solución es que se levante toda medida de presión, tanto el estado de emergencia como los bloqueos y demás medidas digamos, de presión por parte de las comunidades, y se instalen esas mesas para resolver los problemas. No debería ser tan difícil. Exacto. Bueno, eso es algo que ya se viene discutiendo desde ayer. Creo que hoy día va a continuar las reuniones, ¿no? Y yo, adicionalmente a lo que hemos hablado de fortalecer la DIVIAC, fortalecer la DIGIMIN, también hay que fortalecer la DIRCOTE. Existen remanentes terroristas de ¿cuántos años? ¿Cuántos años tenemos buscando a las mismas personas? Y no logramos grandes golpes. Necesitamos entrar al Brain, necesitamos solucionar el Brain. El Brain tiene casi ya más de 30 años o entre 30 años de estado de emergencia. Es una zona liberada y tenemos un estado con la capacidad de enfrentar las cosas y enfrentarlas en este justo momento, no cuando vayan creciendo. Entonces necesitamos fortalecer a la DIRCOTE para enfrentar a los remanentes senderistas que muchas veces ahora están mezclados con el narcotráfico, ¿no? Ahora, una última pregunta. ¿Cuál es el día de ayer se hicieron públicos unos audios de Samir Villaverde con Bruno Pacheco, antes de la instalación del gobierno, y estaban hablando poco menos que repartirse ministerios y los bocaditos de transportes y viviendas como las principales fuentes de ingresos ilícitos, ¿no? Digamos, es lo que se desprende. Y en medio de todo esto, la pregunta es cómo es posible que el presidente haya permitido que gente como Samir Villaverde esté siquiera cerca. En lo que respecta... ¿Cuál es la opinión en lo que respecta a mi sector, cuando he tenido la oportunidad de hablar con el presidente, le he dicho que confíe que nadie de los que yo pueda convocar con confianza en mi sector va a ser una persona que esté vinculado a temas ilícitos, a temas de corrupción, o que no tenga experiencia. Tiene que tener todo, tiene que tener experiencia, pero además no tener ninguna vinculación con un hecho delictivo anterior, ¿no? ¿Y cuál es la opinión sobre cómo manejar este tema, sobre la investigación con respecto al presidente? O sea, ¿cree Dimitri se mancha en la inocencia del presidente con respecto a todos estos hechos? Bueno, en realidad ahí ya me pones en una situación de si creo o no creo. Lo que yo entiendo, porque he estudiado Derecho, es que a las personas se le tienen que probar las cosas. Acá no es una cuestión de credibilidad o no. No estamos en una situación en el año 1700 para, según mi criterio, creo o no creo en ti. No, tengo que probarte lo que yo te acuso, ¿no? Si te acuso y te pruebo, pues esa persona, según el Código Penal, tendrá que pagar lo que se señale ahí, ¿no? En la mañana te llamaron caviar. En una entrevista. Bueno, a mí no me molesta que me llame. Yo lo estimo al general Hernán y me parece una persona muy buena. Nunca he tenido ninguna discusión con él más allá de hablar sobre el tema de seguridad. Que me pongan la chapa que quieran, mientras que no me digan corrupto, porque no lo soy, mientras que no me digan que soy una persona que viola algún derecho como... no sé, pues derechos contra la mujer, contra la infancia, que con todos mis años de experiencia en distintos sectores no tenga en curso una sola denuncia, una sola investigación, que no haya pisado una comisaría ni una sola vez que no sea para investigar temas de seguridad ciudadana. Con eso me quedo conforme, que me digan lo que quieran, porque no van a encontrar nada malo. Me dice mi productora que ojalá a la quinta, porque eres tú el quinto, al quinto vaya la vencida. Muchas gracias, Dimitri, por estar con nosotros. Finalmente le he pedido también, y eso es algo que todos deben de entender, las cosas... Los resultados no se pueden dar de la noche a la mañana. Hay resultados que vamos a lograr de impacto rápido, pero los principales cambios tienen que ser estructurales y tiene que haber la continuidad suficiente, pero para eso también se le pide que la inseguridad nos afecta a todos, a centro, izquierda, derecha, ejecutivo, legislativo, a todos, al que tiene trabajo, al que no tiene, a todos nos afecta por igual. Entonces todos apoyemos la causa de la seguridad ciudadana, no estemos lanzando piedras y tratemos de destruir un trabajo que ni siquiera ha iniciado. Que nos den la oportunidad de demostrarles que podemos hacer grandes cambios
y que obviamente nos sigan criticando a todos los que nos deban de criticar, pero que lo hagan con argumentos y no simplemente con el afán de destruir. Muestran fotos de si conozco a tal o cual. Yo tengo una foto con Kiko cuando era niño, tengo una foto con Yola Polanski, y eso qué tiene que ver, o sea, eso son tonteras, ¿no? Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.